las perspectivas económicas en las que nos estamos encontrando no han sido las mejores, no son las mejores ahora y lamentablemente tampoco tienen buen pronóstico para los meses que vienen, ¿no? Pues con respecto a este tema de la pandemia, todos los gobiernos del mundo han tomado medidas para garantizar que la gente cubra pues, sus necesidades básicas, que las empresas puedan reactivarse una vez que superemos esta fase aguda de pandemia. Esto incluye pues, distintas medidas como políticas fiscales, políticas monetarias, políticas financieras, que incluyen, entre otras cosas, pues, extensión del plazo para el pago de los impuestos, en algunos casos exoneraciones fiscales, en algunos casos garantía de acceso a crédito, inyección de liquidez, sobre todo en Estados Unidos hemos visto mucho eso con la inyección de 3.3 trillones de dólares en la economía, fijación de periodos de gracia para el pago de préstamos bancarios, ampliación del seguro de desempleo. Son distintas medidas que distintos países del mundo han tomado. No todas estas, ojalá se hubiesen tomado, pero no todas estas se han tomado en el caso de Venezuela. Por ejemplo, en materia fiscal, pues solo determinados municipios han tomado medidas fiscales de ayuda al contribuyente. A nivel nacional, el CENIAT pues, se hizo de oídos sordos cuando entidades como, por ejemplo, Fedecámara estaba abogando al principio de la pandemia porque se extendieran los plazos para la declaración y pago del impuesto sobre la renta. Lamentablemente no ocurrió. Pero bueno, en nuestro caso en Venezuela sí el gobierno ha tomado algunas medidas, entre las que destaca pues, el confinamiento, que lo estamos sufriendo todos. Eso incluye suspensión de clases, suspensión de vuelos comerciales, suspensión de libre tránsito entre las ciudades, limitación de las actividades económicas con solo algunas contadas excepciones en los sectores de alimentos, salud, energía, telecomunicaciones. Bueno, también otras medidas que para nada nos sorprenden, a las que ya estamos acostumbrados, como por ejemplo la ratificación de la inamovilidad laboral, que se extendió hasta el 31 de diciembre del 2020, pero eso es algo a lo que estamos acostumbrados en los últimos años. Se habló también de un plan especial de pago de nómina a las pequeñas y medianas empresas por un plazo de 6 meses. Tenemos poca información si eso en realidad se está ejecutando. Y otras medidas muy puntuales, como por ejemplo medidas especiales que tienen que ver con el pago de arrendamientos comerciales y arrendamientos de viviendas principales, y muy puntualmente también medidas especiales que tienen que ver con los créditos otorgados por el sector bancario. Para pintarles dentro de este panorama económico una radiografía del sistema bancario nacional, pues el sistema bancario nacional viene en franco decrecimiento, así como lo viene el tamaño de nuestra economía a partir del año 2014. Comparado la banca a números de 2019 con números del 2014, pues la reducción en activos de la banca es de un 58% negativo. En créditos hemos decrecido, la banca ha decrecido 97%, en pasivos ha decrecido 64%. La realidad es que hay una capacidad de crediticia sumamente limitada de la banca venezolana. No está ajena a otras medidas que afectan a cualquier otras áreas industriales, como por ejemplo la alta rotación de talento humano, la fuga de personal capacitado. En el caso de la banca, pues hemos visto el cierre de agencias bancarias en prácticamente todas las instituciones del país. La complejidad para operar por el deterioro de los servicios públicos, agua, luz eléctrica, internet, etcétera. Pero no solo eso, sino también está sometida la banca a un marco regulatorio complicado, y básicamente ahí hay que mencionar el tema del encaje legal y de algunas resoluciones que tienen que ver con crédito bancario, que les voy a hablar en un minuto, ¿no? Para terminar de redondear los efectos perniciosos que la inflación tiene en la banca venezolana, en particular, pues puedo destacarles que prácticamente ha desaparecido lo que llamamos el crédito al consumo. Todos nosotros, no mucho tiempo atrás, estuvimos acostumbrados a manejarnos como, por ejemplo, productos como tarjetas de crédito. Hoy en día, si acaso tenemos todavía ese tipo de productos, pues el tipo de límite que tienen esas tarjetas, lo que da risa, no alcanza ni para comprarse ni un café. Crédito para vehículos, crédito para vivienda, crédito fácil, crédito nómina, extra crédito. Son palabras que suenan hoy en día sumamente lejanas de la realidad del venezolano. Ese tipo de crédito prácticamente está extinto y eso es producto de la hiperinflación. Para que ustedes tengan una idea del efecto pernicioso de la hiperinflación en el sector bancario venezolano, con este dato se los puedo graficar.
la suma completa del valor de todos los bancos que operan en Venezuela no llega a ser del tamaño de un banco mediano de países como Perú o de países como Colombia. Así digamos, de golpeado está el sector bancario en Venezuela. Y desde el punto de vista regulatorio, pues lo más que debemos destacar es el tema del encaje legal. El encaje legal es un porcentaje de los depósitos totales que un banco recibe y que debe mantener como reserva obligatoria en el Banco Central de Venezuela. Se dice que es legal porque la propia ley de bancos autoriza al Banco Central de Venezuela a fijar discrecionalmente cuál es el porcentaje de ese encaje, ¿no? Toda la vida ha existido encaje legal y eso es una medida natural de control de la liquidez en las economías. Y es una medida, digamos, que se aplica en todos los países del mundo. Venezuela nunca ha sido una excepción, siempre la hemos tenido. Lo que pasa es que ante la ineficacia del gobierno nacional de mantener en la tasa de cambio, sobre todo en la tasa de cambio bueno, paralela, la que publican estas redes sociales por Instagram y que básicamente rige para no decir casi que la totalidad de la economía venezolana se rige por esa tasa, ante la ineficacia del gobierno nacional de controlarla, pues alguien sembró la idea en los miembros del gabinete económico de que uno de los principales culpables de que eso estuviese ocurriendo era justo la banca venezolana, porque al dar créditos en bolívares a unas tasas totalmente negativas que no se compaginaban con el ritmo que estaba llevando la hiperinflación, pues, es decir, eran créditos en bolívares sumamente económicos, pues la idea del gobierno es que la gente estaba obteniendo este tipo de créditos en bolívares para voltearse al mercado paralelo de divisas, comprar dólares, esperar un tiempo y sencillamente ver licuada el tamaño de su deuda y generar por ahí una ganancia cambiaria, financiera, si se quiere. Pues ante esa idea que alguien le sembró al gobierno, a ellos no se les ocurrió sino la más brillante idea de aumentar a unos porcentajes inauditos ese tema del encaje legal. Eso empezó a ocurrir con mayor gravedad a partir de enero del año 2019, o sea que ya vamos para año y medio con esta nefasta política financiera, fiscal o monetaria del gobierno que prácticamente tiene asfixiada a la banca, porque la banca no es que no tenga dinero para prestar, lo tiene. Lo que pasa es que la gran mayoría de esa disponibilidad de dinero que tiene la banca para hacer su objeto, que es intermediación financiera, es decir, prestárselo a los entes productivos del país para que desarrollen la economía, pues todo ese dinero está sentado en las cuentas del Banco Central de Venezuela sin ganar ni un solo, digamos, bolívar de interés. Es decir, la banca quiere financiar, la banca necesita financiar, esa es la razón de ser de la banca, pero lamentablemente no lo puede hacer porque tiene las manos atadas. El encaje legal en Venezuela ha llegado a estar hasta el porcentaje de un 100%, lo cual le deja a la banca una capacidad ínfima de poder prestar y la poca capacidad de préstamo que tiene, pues la dirige a las gavetas obligatorias y la dirige a unos tipos de créditos que son bastante, digamos, cuesta arriba de obtener porque requieren la colateralización, o sea, el uso de colaterales depositados en moneda dura en bancos afiliados a los bancos nacionales en el exterior de Venezuela y prácticamente las capacidades de acceso al crédito son de 1 a 1, es decir, un equivalente a $1 prestado en bolívares contra $1 en garantía depositado afuera, lo que hace bastante cuesta arriba pues obtener financiamiento bancario. También con el tema regulatorio, en el último trimestre del año pasado, 2019, el gobierno creó esta nueva figura que se llama la Unidad de Valor de Crédito Comercial. La creó el Banco Central de Venezuela. Esta es una medida que permite actualizar diariamente el valor total del capital de un préstamo que se ha otorgado por la banca. Esto quiere decir, por ejemplo, que si usted, señor cliente de banco, pidió un crédito por 1 millón de bolívares, digamos que hace 2 meses, el 29 de marzo de 2020, para pagarlo en un plazo de 2 meses, el 29 de mayo, o es decir, hoy, debería en capital 2.450.000 bolívares. Ese porcentaje adicional depende de la fluctuación del tipo de cambio. El tipo de cambio, como ustedes recuerdan, en Venezuela pasó de 80.000 bolívares a finales de marzo a 195.000 bolívares a finales de mayo. Y estoy hablando desde la tasa oficial de cambio que publica el Banco Central de Venezuela.
¿Qué significa esto? ¿Cuál es digamos, el contenido práctico de esto? Que prácticamente se ha dolarizado el acceso a este tipo de productos bancarios. No todas las empresas tienen la capacidad de dolarizar los precios de sus bienes o servicios, y entonces viene a convertirse en un producto bastante elitesco, que deja por fuera a un importante grupo de actores económicos que no tienen esa capacidad de indexar el valor de los bienes o servicios que comercializan para poder hacer frente a este tipo de crédito. Siguiendo con el tema de medidas económicas que afectan al sector bancario, pues a raíz del tema de la pandemia del COVID-19, ya para la tercera semana de marzo, una semana luego de que ya estábamos todos confinados en nuestras casas, el gobierno nacional publicó el decreto de estado de alarma, el decreto número 1. Bajo ese decreto, bueno, se han dictado distintas otras normativas. Con respecto a la banca, inmediatamente, en fecha 23 de marzo, se dictó el decreto número 2, por el cual se dictaron medidas de protección económica. Básicamente esas las podemos resumir en estas tres medidas que tenemos en pantalla. Con lo que tiene que ver con el decreto número 2, pues dos grandes medidas están incluidas ahí. Se estableció un régimen especial aplicable al pago de créditos vigentes otorgados por la banca. Básicamente el gobierno ahí lo que le está es ordenando a la Superintendencia de Bancos que implemente un régimen especial para el pago de créditos vigentes que les permita a los deudores un alivio temporal por la situación que estaban sufriendo con el tema del impacto económico causado por el COVID-19. Y número 2, se estableció la priorización de la asignación de crédito, o dándole una obligación a los bancos a que redirigieran pues la poca capacidad de crédito que tenían para otorgar a los sectores de agroalimentos, farmacéutico y el sector industrial de producción de temas de higiene. Inmediatamente también se le dio una orden a la Superintendencia de Bancos para que dictara unas normas en complemento de este decreto. De forma inmediata la Superintendencia de Bancos dictó también la resolución que vemos ahí, la número 0820. De manera resumida, esta providencia de la SUDEBAN lo que habla es de la posibilidad de reestructurar pagos de capital e intereses de créditos que hayan sido liquidados total o parcialmente hasta antes de la entrada en vigencia de esta medida, es decir, antes de que estuviéramos en confinamiento, y por un plazo máximo de 180 días, es decir, 6 meses a partir de que entramos en confinamiento. Lo que se entiende ahí por reestructuración es que le da a las partes la posibilidad de renegociar las condiciones del crédito para aliviar la carga sobre el deudor del crédito y que le permita garantizar que se repague la deuda, ¿no? Y el número 2, o sea, la segunda medida, era la no reclasificación de los créditos hasta por un plazo de 30 días. Esta medida de reclasificación lo que se refiere es a una obligación que tienen los bancos o una potestad que tiene la superintendencia de modificar la clasificación de un crédito dependiendo del riesgo y del perfil de cada uno de sus deudores. Básicamente esta medida lo que está dirigida es a que los bancos tengan provisiones contables adecuadas dependiendo de las condiciones de cada crédito. Este tipo de medidas solo aplica a determinados créditos, ¿no? Básicamente aquellos que hayan sido otorgados bajo esta modalidad de unidad de valor de crédito comercial, la USC que les comenté en la lámina anterior. Y por último, el Banco Central de Venezuela también dictó una resolución a finales del mes de marzo que ataca uno de los problemas que hemos identificado afectando a la banca, como es el tema del encaje legal. Lo que pasa es que, bueno, lo hizo muy tarde y muy poco, como dicen, ¿no? El dicho. Lo que hizo fue disminuir el encaje marginal del 100% que se encontraba en ese momento hasta un 93%, es decir, le bajó apenas 7 puntos porcentuales, le da un pequeño respirito a la banca para poder liberar fondos represados del Banco Central y poderlos utilizar para crédito, pero como ustedes se podrán dar cuenta, es muy poco, no es para nada suficiente. Bueno, ese es el panorama del sector bancario. Esas son las normas más recientes a las que se encuentran sometidos y todo eso se resume en que la capacidad crediticia de la banca de otorgar préstamos está sumamente limitada. Ante esa realidad, pues lo que nosotros queremos venir a destacar en la mañana de hoy es que existe una alternativa que toda la vida ha existido y que existe en todos los países del mundo, y es el mercado de valores. El mercado de valores en Venezuela pues ha tenido un importante desarrollo en los últimos años, justamente coincidiendo
con las limitadas capacidades crediticias que ha venido mostrando la banca. Eso de manera, digamos, paralela ha significado un repunte en un mercado que a lo mejor los primeros años de estos 20 y tantos años de revolución estuvo bastante dormido, bastante apagado, o sea, muy alejado de lo que fue su época de oro, que fue, diríamos, en los años 90, donde el mercado de valores venezolano en los años 90 llegó a representar casi un 5% del Producto Interno Bruto de Venezuela. Hoy en día no representa, no llega a representar el 0, algo por ciento, 0,5% del Producto Interno Bruto en Venezuela, pero lo que sí hemos visto es, digamos, un paralelismo entre las limitaciones al sector bancario con el repunte del mercado de valores. El mercado de valores no pretende competir con el sector bancario ni en Venezuela ni en el mundo, digamos, siempre se ha visto y debe ser visto como un aliado y un complemento del sistema bancario. El mercado de valores, pues, no solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo, lo que está dedicado es pues, a captar el ahorro, digamos, ese dinero no gastado de los fondos, de los actores económicos excedentarios, y dirigirlo hacia los entes deficitarios de dinero para ser invertido en actividades productivas que generen valor y desarrollen la economía de cada uno de los países donde operan estos mercados de valores. Y siempre bajo la visión de largo plazo, no como la banca, que es una visión un poco más de corto plazo. Pues en el caso venezolano pudiéramos decir que el mercado de valores tiene una regulación favorable. Tenemos una ley de mercado de valores pues, moderna. Últimamente se han dictado distintas regulaciones que se las vamos a mencionar en breve, que van apuntalando al mercado de valores pues, en la dirección correcta. También se ha convertido en un mecanismo perfecto de preservación de capital y de cobertura. Para ponerles un ejemplo con esto, pues el índice bursátil Caracas aumentó en el año 2019 aproximadamente un 5.500%. Eso es casi una tasa idéntica a la tasa en la que se incrementó el dólar paralelo en ese año. Es decir, una persona que no tuviese otra capacidad de protección, digamos, no tuviese capacidad de acudir, por ejemplo, al acceso de dólares de una forma legal, y solo que tuviese bolívares para evitar el efecto pernicioso de la hiperinflación en sus bolívares, podía entrar al mercado de valores, invertir y tenerme pues cobertura, mantener el valor de su capital, por lo menos a la par del dólar y a veces incluyendo pues mejores rendimientos. Los títulos que se pueden transar en el mercado de valores venezolanos, pues son títulos básicamente de renta fija y títulos de renta variable. Renta variable son básicamente las acciones, que es digamos, un pedacito de la propiedad de una compañía. Las acciones no garantizan ningún tipo de rendimiento porque quien compra una acción está sujeto, digamos, pues a las ganancias o las pérdidas que pueda tener una empresa. Adquiere con ellas determinados derechos, como por ejemplo, derecho a recibir información, derecho a participar en las asambleas, derecho a recibir dividendos si la empresa tiene o genera dividendos. Y es un producto, digamos, que fluctúa en el mercado de valores. Por otro lado, tenemos los productos de renta fija, que son las obligaciones quirografarias, los papeles comerciales, esta nueva figura que se introdujo en Venezuela a partir de la publicación en el último trimestre del año pasado de las normas relativas a oferta pública, colocación y publicación de emisiones de valores. El pagaré bursátil fue una figura que nos trajimos o que nos copiamos un poco de la Argentina. Es un producto de deuda de corto plazo, dirigido a inversionistas un poco más institucionales porque tiene unos menores requisitos, unos requisitos más relajados para su emisión. Lo que se ha popularizado últimamente en el mercado de valores venezolano es las obligaciones quirografarias, que pudiéramos decir que son los bonos, digamos, son aquellos productos que, pues, que generan una obligación del emisor para con el que la adquiere de pagarle cierto rendimiento en cierto plazo y el capital también al vencimiento de cierto plazo. Y el producto que más hemos visto multiplicarse en el mercado de valores venezolanos son los papeles comerciales, que son también productos de deuda emitidos a corto plazo. ¿Quiénes son los actores actuales del mercado de valores en Venezuela? Pues lo pudiéramos dividir en dos grandes grupos. Los actores del sector financiero,
Algunos de los bancos que emiten en el mercado de valores son aquellos que están viendo en pantalla: Mercantil, una acción bastante importante en el mercado de valores venezolano; Banco Nacional de Crédito, Bancaribe, BOD. Banco de Venezuela entendemos que es un banco ya controlado por el gobierno, pero no toda la vida fue así. En algún momento fue un banco bastante democratizado en su capital y continúa todavía registrado en la Bolsa de Valores de Caracas. Desde el punto de vista del sector no financiero, por el sector industrial y de servicios, hay bastantes empresas, yo diría que algunas 30, menos 30 y algo de empresas que cotizan en el mercado de valores venezolano. Dos de ellas destacan por su, digamos, por su participación de liderazgo en ese mercado: son Fondo de Valores Inmobiliarios y Ron Santa Teresa. En el caso de Ron Santa Teresa, es importante destacar que es un fiel creyente del mercado de valores, impulsor del mercado de valores en Venezuela. A partir del mes de enero de este año, Ron Santa Teresa empezó a trabajar con la emisión, bueno, fue aprobada por la superintendencia y empezó a trabajar en la colocación de 6 millones de acciones clase B, para seguir democratizando su capital y apuntalando el mercado de valores en Venezuela. Pero bueno, estas no son las dos únicas, están acompañadas de otras empresas tradicionales venezolanas que cotizan sus valores en el mercado venezolano. Con el tema del mercado de renta fija, es decir, papeles comerciales, bonos quirografarios, pues últimamente hemos tenido un repunte importantísimo. No obstante que tenemos dos meses y tanto en confinamiento, pues el mercado de valores venezolano no ha parado. El mercado de valores venezolano ha estado bastante activo, sobre todo en productos de renta fija. Coca-Cola FEMSA, pudiéramos decir que es el que lleva, digamos, el liderazgo ahí, porque es la emisión más alta que ha visto el mercado de valores venezolanos en papeles comerciales: 40.000 millones de bolívares divididos en distintas series. Pero bueno, hay otros que están emitiendo también, como Pasteurizadora Táchira Paisa, Cargill, Automercados Plaza, Netuno, Calox, Locatel, Central Mairense, Charvenca, Roncarupa, Nueva York, Purín. Son empresas de distintos sectores, muchas de ellas concentradas, a lo mejor más del 50% en el sector de alimentos, pero hay otros sectores también de servicios y otros sectores también de otro tipo de bienes que están haciendo uso de esta herramienta de financiamiento en bolívares a corto plazo y a tasas más competitivas que las tasas bancarias para financiar sus operaciones, ¿no? Se estima que, digamos, que el rendimiento promedio de estos papeles comerciales ronda el 85%. Cuando hoy en día una empresa va a pedir un crédito bancario, pues la tasa que tiene que retribuirle al banco entre comisiones financieras y tasa formalmente dicha ronda los 250, 300% anual. El mercado de valores venezolano, a través de la emisión de papeles comerciales, pues brinda una alternativa, una posibilidad de obtener dinero fresco para las operaciones de estas empresas a unas tasas mucho más competitivas que las tasas bancarias. Con respecto a los productos de renta fija, como les dice, en estas normas que se publicaron en el último trimestre del año pasado, se incorporó una nueva figura, que es el llamado pagaré bursátil. Este pagaré bursátil pues tiene características como que es un título valor de corto plazo, máximo emitido a 360 días. No obstante, si seguimos la lógica de lo que ha venido pasando o de la adaptación que hemos estado viendo en el mercado venezolano con respecto a los productos de renta fija, vemos que ya se están empezando a emitir papeles comerciales a 180 días, inclusive a 90 días, bueno, justamente para evitar el efecto pernicioso de la hiperinflación. Eso también pudiese ser aplicado al pagaré bursátil. Este tipo de productos se puede emitir a través de programas de pagarés, es decir, distintas emisiones a lo largo de un año. El monto máximo que puede emitirse en pagaré bursátil es 3 veces el patrimonio de una compañía. Como les decía, es un producto a lo mejor no dirigido a inversionistas tradicionales, sino más inversionistas sofisticados, porque tiene una especie de relajamiento en los requisitos que la SUNAVAL exige para su emisión. En este caso permite la posibilidad de redactar un prospecto simplificado y a nivel de aprobación del ente emisor requiere una aprobación de la Asamblea de Accionistas del ente emisor de apenas mayoría simple. Por último, para cerrar, lo que les quería comentar es, bueno, lo más reciente que tenemos en materia de financiamiento a través del mercado de valores es estas normas que salieron publicadas el 12 de mayo, hace unos 10 días atrás más o menos, que son las normas relativas a la oferta pública, colocación y negociación de valores emitidos por el sector privado en moneda extranjera.
Eso es un tema que estuvo, digamos, rondando en el foro, en el mercado venezolano por bastantes semanas. Estuvieron circulando distintos prospectos de normas, no terminaban de salir, terminaron de salir ahorita en principio de mayo, no obstante que la resolución tiene fecha que fue aprobada por la SUNAVAL en marzo. Pero bueno, para hablarles un poco de esta nueva oportunidad que se abre, o de este nuevo camino que se abre en el mercado venezolano de renta fija, bueno, les digo algunas breves características. Está dirigido, o sea, o a qué tipo de productos está dirigido, pues solamente a productos de renta fija, es decir, obligaciones quirografarias, papeles comerciales, el pagaré bursátil, los títulos de participación o cualquier otro valor que más adelante apruebe la SUNAVAL, pero de renta fija. Es decir, este producto de emisión, esta posibilidad de emisión en moneda extranjera no está disponible para emitir renta variable, es decir, acciones de compañía. Está sometido bueno, algunos requisitos, como por ejemplo es el tema de que la empresa emisora debe presentar garantías a favor de los inversionistas. Estas garantías pueden ser otorgadas por sociedades mercantiles, por bancos, por empresas de seguro o por cualquier otra institución que autorice la SUNAVAL. Lo importante aquí es que estas garantías tienen que estar emitidas en la misma moneda en la que se pretende emitir. Es decir, si el emisor pretende emitir papeles comerciales en dólares, pues necesita garantizar en esa misma moneda en dólares o presentar en esa moneda la garantía que le debe presentar a satisfacción de la Superintendencia Nacional de Valores. Plan de negocio. Toda empresa que desee emitir en moneda extranjera debe presentarle a la autoridad un plan de negocios donde debe destacar que el uso de ese dinero va a estar dirigido a apuntalar las actividades de producción con miras a la exportación. Es decir, esto no es un producto para todo el mundo, solo para aquellas empresas que tengan verdadera vocación de exportación y que así lo puedan plasmar en su plan de negocio y mostrárselo a la autoridad para que generen, digamos, la lógica detrás de eso es que son empresas que deben necesariamente generar caja en la misma moneda en la que se están endeudando para poder enfrentar el repago de esas obligaciones. Otro requisito importante son los dictámenes de calificadores de riesgo. Se requieren 2 de estos dictámenes, deben ser preaprobados estos dictámenes por la Superintendencia Nacional de Valores. Para valores a corto plazo deben ser ajustados, revisados estas calificaciones de riesgo de manera semestral. Para valores que sean a largo plazo, es decir, a más de un año de vencimiento, deben ser revisados de manera anual. También deben ser revisados cuando la superintendencia lo considere conveniente o cuando ocurra un hecho relevante susceptible de afectar el pago al emisor, como pudiese ser, por ejemplo, efectos nocivos de pandemias económicas como las que estamos sufriendo por el tema del COVID-19. La Superintendencia Nacional de Valores puede autorizar, previa solicitud motivada, otro tipo de valor distinto a los que ya les he mencionado. Con respecto a los emisores y a los intermediarios, ambos deben inscribirse ante la Superintendencia Nacional de Valores para específicamente emitir o tradear este tipo de productos en moneda extranjera. Las comisiones que derivan de la transabilidad de este tipo de productos se van a cobrar en la misma moneda en la que se transen. La custodia de valores se debe realizar pues, en entes depositarios autorizados por la Subanaval. En Venezuela tenemos a la Caja Venezolana de Valores que presta este servicio. Y la liquidación de saldos, sea en moneda extranjera o en moneda nacional, puede ser liquidada en las cuentas en moneda nacional o moneda extranjera que existan en el sistema financiero nacional. Por último, lo que le debo comentar es que estas normas incluyen una especie de vacatio legis de 30 días para abrir un espacio para que estas empresas que deseen participar se ajusten a la normativa y presenten su inscripción ante la Superintendencia Nacional de Valores, la cual pasados estos 30 días, es decir, a mediados del mes que viene, pues dictará una resolución para determinar cuáles son aquellas que están capacitadas o cuáles son esos actores que están capacitados para emitir en este tipo de moneda. Y por último, ya para cerrar, decirles que según las normas, también emisores extranjeros pueden empezar a cotizar ese tipo de títulos en Venezuela, para lo cual lo que deben hacer es obtener la autorización del ente regulador del mercado de valores en su país de origen. Por ejemplo, digamos, si fuese el caso, una empresa de los Estados Unidos debería obtener la regulación, la autorización de la SEC.
deben estar inscritos como emisores y esos títulos están inscritos en otras bolsas de valores extranjeras, o sea, deben ser objeto de oferta pública en el extranjero. Se requieren 2 dictámenes de sociedades calificadoras de riesgo que no pueden ser inferiores a las calificaciones, el nivel de riesgo no puede ser inferior a aquel emitido por la calificación de riesgo exigida para las empresas venezolanas, y deben traer también copia certificada y legalizada del prospecto legal que respalda a esa respectiva emisión, traducido al idioma castellano. Bueno, con esto le terminamos. Le paso la palabra entonces a José Antonio Guarino, presidente de Interbono Casa de Bolsa, para que ponga ya más en tierra y en contexto desde el punto de vista práctico, pues todas estas ideas que he compartido brevemente con ustedes. Gracias por la oportunidad, me despido y bienvenido, José Ignacio, un placer tenerte aquí para complementar todas estas ideas. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Pues José les ha dado una cátedra breve y precisa y concisa de lo que es el mercado de valores en Venezuela, más allá de nada más el marco regulatorio. Encantado de estar en un comité legal porque no lo dijeron y tampoco es muy conocido. Mi segunda carrera es abogado, aunque todavía no la he terminado. Muy importante destacar algunas cosas que dijo José, y maravilloso que este discurso que durante 7 años hemos venido trabajando en una Venezuela donde el mercado de valores nunca ha sido popular, donde el mercado de valores nunca ha sido interesante para las autoridades nacionales, pues hay que hacer algunas precisiones para ponernos en contexto y luego pasar a lo que está sucediendo, ha venido sucediendo con el mercado de valores en Venezuela. La Bolsa de Valores de Caracas, para comenzar, tiene 73 años trabajando de forma ininterrumpida. La Bolsa de Valores de Caracas nunca ha presentado ningún problema reputacional u operacional en Venezuela. Lo que sucedió en el año 2010 fue con operaciones OTC, operaciones over the counter, y fue por temas de operaciones cambiarias y, hay que decirlo de forma clara, quiero mucho a la banca en Venezuela. Muchísimos banqueros son grandes amigos, pero los banqueros jugaron un rol importante en la intervención de las casas de bolsa por el producto que en aquel momento se denominaba el mutuo activo y el mutuo pasivo. En esa Venezuela, hasta el año 2010, donde no teníamos hiperinflación, las casas de bolsa se convirtieron en bancos de inversión e incluso llegaron a captar una masa monetaria más importante de la que tenía la banca. ¿Por qué? Porque los rendimientos eran más interesantes. ¿Y por qué? Porque toda operación a través del mercado de valores, sea un repo, sea un mutuo, sea hasta una operación cambiaria, siempre tienen por detrás títulos valores. Algo que también nos diferencia de la banca, y la banca no lo ha entendido en Venezuela y por eso ha torpedeado el mercado de valores, aunque sea financiado y se ha aprovechado del mismo, es el tema que la banca solo funciona, es muy necesaria para el desarrollo de cualquier sociedad, ojo, pero solo funciona para financiar corto plazo, capital de trabajo. El mercado de valores es aquel que financia la economía productiva, es decir, canaliza el ahorro hacia la inversión. Es decir, por eso es que el financiamiento a través del mercado de valores es el más expedito y el más económico que existe dentro de los mercados financieros en cualquier parte del mundo. No deja de ser así en Venezuela también. Datos importantes. En 1993, el mercado de valores o el mercado de capitales, como se denominó, para ustedes que la mayoría son abogados, saben que solamente hemos tenido 5 leyes en el mercado de capitales y ahora denominado mercado de valores en Venezuela. La primera en 1979 y hasta el año, y la última reforma que tuvo como mercado de valores, donde se incluye el mutuo, donde se incluye la permuta de alguna forma, donde entra un manual y código de cuentas contable que es norma, es en la de 1998, prácticamente cuando el expresidente, hoy fallecido, Rafael Caldera, ya iba saliendo del gobierno. En el año 2010, luego de una crisis y corrida bancaria importante donde se vio involucrado el mercado de valores, lamentablemente, porque para la compra de algunos bancos
se construyó una operación a través de mutuos que se conoció como un back-to-back, y el banco seguramente lo conocen, si no se puede decir pues ya no existe, Banco Canaria. Para comprar Banco Canaria se intermedió a través de la casa de bolsa que pertenecía al grupo, que era U21. Hoy día donde funciona la Bolsa Pública de Valores Bicentenario. Después de esto, en el año 2010, por primera vez tenemos una norma que se denomina la Ley de Mercado de Valores, una ley que muchos denominamos como la que cerró la Santa María del Mercado. Ojo, como lo he dicho, la bolsa nunca se paró, la Bolsa de Valores de Caracas. En el año 2010 nace la Bolsa de Valores Pública Bicentenaria, donde se negocian única y exclusivamente hasta el día de hoy, 29 de mayo a las 10:52 de la mañana, papeles comerciales y obligaciones. Los papeles comerciales, de alguna forma, mezclan lo que es mercado monetario, que pertenece a la banca a corto plazo, y mercado de valores largo plazo. Como bien lo dijo José, Coca-Cola, y no solo Coca-Cola, está Daico-Hoss, está Taurel, como él lo mencionó, está Locatel, está Laboratorios Kellogg's. Durante la cuarentena se aprobaron 7 nuevos emisores en el mercado de valores en Venezuela, y ahora lo vamos a ver. Todos de papeles comerciales. Papel comercial dura entre 0 y 360 días. La mayoría en este momento, por el efecto de la hiperinflación, como bien lo dice José, pues el promedio de financiamiento es de 5 meses. Sin embargo, hay algo muy importante que se nos escapó, José. El tema de que la semana pasada, por primera vez, después de muchos años trabajando, la Superintendencia Nacional de Valores logró, a través de su órgano superior, que es la OSFIN, que es la que controla la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de la Actividad Aseguradora y Superintendencia Nacional de Valores, logró que las compañías aseguradoras y los bancos puedan invertir en papeles comerciales y obligaciones. ¿Por qué? Porque hasta antes de esta medida, pues las compañías de seguro tenían sus reservas técnicas, las podían invertir solo en títulos de deuda. Algo muy importante que quizás puede parecer banal o muy genérico o no importante, es que en Venezuela no se denominan bonos, porque en Venezuela, única y exclusivamente después del refinanciamiento de la deuda externa de 1983-84 con el expresidente Jaime Lucinchi, cuando Nicholas Brady, Premio Nobel de Economía en aquel momento, secretario del Tesoro norteamericano, planteó todo lo que fue la reestructuración de la deuda de los países de Latinoamérica para su conocimiento y cultura general, si no lo tenían y no lo sabían, qué bueno que se unieron. Venezuela en aquel momento podía emitir cualquier órgano público o privado. Público o privado no es la denominación, porque cada vez que una empresa entra a cotizar en bolsa se hace pública. ¿Y por qué es pública? Porque está en manos de las personas. Entonces, vamos a llamarlas no estatales y estatales. Cuando fuimos a renegociar la deuda, que salieron esos muy conocidos y quizás están en su anecdotario, bonos Brady, pues vinieron una serie de acreedores y decían, bueno, el Ministerio de Educación emitió tanto en dólares, tal empresa emitió en dólares. El gobierno nacional terminó asumiendo como deuda pública deuda de empresas no estatales. Por eso, a través de la Ley de Presupuesto Nacional y la Ley de Endeudamiento Nacional, a través de la Oficina Nacional de Crédito Público, el gobierno, el Ejecutivo Nacional de Venezuela, se reserva para sí la emisión de bonos. En otros países, las municipalidades, los estados, etcétera, emiten bonos. En Venezuela no, y por eso es que se denominan papeles comerciales y obligaciones. El equivalente a un papel comercial, que como lo dije hace unos minutos, es un instrumento de política monetaria, son las letras del Tesoro. Y eso los emiten las letras del Tesoro en Venezuela, el Banco Central de Venezuela. Algo muy importante, también lo dijo José hace unos minutos. Tenemos entonces una batería de nuevas regulaciones que se desprenden desde el decreto con rango, valor y fuerza de ley del 28 de diciembre del 2015. Esta fue la última, el último decreto, ley, firmado, enmarcado dentro de la última ley habilitante que tuvo el presidente Nicolás Maduro. Una de las cosas más importantes, y va relacionada con una pregunta que hizo la señora Patricia Hernández, por primera vez en una ley de mercado de capitales o valores en Venezuela, se reconocen a las pymes y se le da un capítulo especial para su emisión, donde
hay una serie de requisitos que para un emisor normal se tienen, para las pymes se le da como una especie de licencia, teniendo presente que en Venezuela el 90% de las empresas que quedamos en pie somos pymes. Y les doy un dato, perdón, a ustedes que son abogados, en los próximos días van a recibir o va a salir va a ser público las nuevas normas dentro del mercado de valores única y exclusivamente para las pymes. Se están trabajando también las normas del buen gobierno corporativo. Eso es clave, porque como lo dijo José, y hay muchísimas personas que no lo entienden, ¿cómo es posible que hay 4 empresas que pertenecen al Estado, en su mayoría el capital accionario, las cuales son Banco de Venezuela, Cibenza, Fábrica Nacional de Cementos y CanTV Clase D, y esas 4 compañías son las 4 constituyen en la casa de bolsa de la cual pertenezco y para la cual trabajo, construimos un índice que se llama el índice gobierno. Y esas 4 acciones, para la sorpresa de muchos, incluyéndome, le ha ganado al comportamiento de la hiperinflación y del tipo de cambio. Esas son algunas particularidades que hay que conocer de este mercado. Mientras que el mercado de valores, algo muy importante, en el año 2010, por primera vez en Venezuela, desaparece la denominación corredor de bolsa, corredor público de títulos valores, asesor de inversión. Dejó de existir casa de bolsa y sociedad de corretaje de títulos valores. Una casa de bolsa es aquella que es miembro de una bolsa de valores. Una sociedad de corretaje de títulos valores somos todas. Porque cuando la Superintendencia Nacional de Valores nos autoriza con ese nombre, como compañía anónima, sociedad de corretaje de títulos valores. Entonces, después que somos sociedad de corretaje de títulos valores, hasta el año 2017 era ese club sin piscina, como yo lo he denominado, que a muchos de mis colegas con mucha más edad que yo les molesta, era ese club de 23 muchachos sin piscina. ¿Por qué? Porque se compraba lo que se conocía como el puesto en bolsa, que no es más o no era más que una acción en la bolsa. Ahora, cualquier ciudadano venezolano puede ser accionista de la Bolsa de Valores de Caracas desde el 17 de marzo del año 2017. Cualquier sociedad de corretaje ahora también puede ser miembro de la Bolsa de Valores de Caracas y poner y colocarse el nombre de casa de bolsa, cumpliendo con unos requisitos. Esto es una de las principales cosas que durante 7 años, de forma incansable e ininterrumpida, asumí como una tarea personal de decirle a todos los ciudadanos venezolanos: hey, tú puedes ser inversor. ¿Y cuál es el monto mínimo para ser inversor? 50 bolívares, damas y caballeros. 50 bolívares, no 50.000. ¿Y por qué esto? Porque es la acción más económica que cotiza en el mercado de valores y es la acción de Banco Occidental de Descuento, por sus siglas, su ticker, como se identifica en la bolsa. Banco Occidental de Descuento es BOW. La señora Hernández, Patricia, preguntaba: ¿las pymes pueden emitir papeles comerciales? ¿Qué requisito exige la SUDEBAN? Importantísimo. La SUDEBAN no tiene nada que ver acá, es la Superintendencia Nacional de Valores, SUNAVAL. Y sí, obviamente las pymes pueden invertir, pueden emitir y pueden invertir también, así como las cajas de ahorro, así como los fideicomisos. Cada día se está democratizando más el mercado de valores en Venezuela. ¿Y es porque el Ejecutivo Nacional cree en el mercado de valores? No, damas y caballeros. Es porque nadie le gana al mercado. El mercado se ha venido imponiendo de manera pragmática a lo dogmático del Ejecutivo Nacional. Y el mercado de valores no ha sido la excepción. Mientras que nosotros vemos que los componentes emocionales, la codicia y el miedo, porque los seres humanos lo que buscamos es evitar el dolor y buscar el placer, es decir, somos seres emocionales que a veces razonamos, no somos seres racionales con emociones. Con base en eso, son las premisas que parten y mueven los mercados. El mercado de valores a nivel mundial, en este momento en el que estamos conversando, ya las bolsas europeas cerraron y la bolsa norteamericana está en pleno desarrollo, están en plena caída. ¿Y por qué? ¿Quién es el principal catalizador hacia arriba o hacia abajo del comportamiento del mercado? El señor presidente de los Estados Unidos número 44, Donald Trump. El señor Donald Trump anoche firmó una orden ejecutiva en contra de las redes sociales, censurando a las redes sociales. Ya se pronunció la Corte
la Corte Suprema de Estados Unidos que él no puede ni siquiera bloquear a ningún ciudadano porque es un medio de comunicación que él como presidente, incluso su cuenta personal, la utiliza para comunicar temas de Estado. Qué delicado. También, problemas con China. El tema con China está bastante complicado y se está lastrando todo lo que es el mercado bursátil, el tema petrolero, el tema de los commodities. Hemos visto cómo ha resurgido el oro como activo refugio a nivel mundial. Y todo este contexto donde en el mes de abril se perdieron 20.5 millones de empleos nada más en Estados Unidos. El PMI, que es un indicador súper importante en la Universidad de Chicago, hoy fue publicado y llegó a niveles mínimos en 11 años. Italia, la confianza del consumidor en mínimos de 6 años. Y algo que parece paradójico, en Estados Unidos se destruyeron los trabajos principalmente a baja escala o de baja escala de recursos en cuanto a erogaciones o salarios. Sin embargo, el ingreso medio del grupo que queda activo subió. El estimado era de 6.6% y llegó a 10.4%, un incremento, se esperaba un decremento. Ahora bien, entramos en Venezuela. ¿Qué ha sucedido en Venezuela? Lo estábamos poniendo en el año 2020. Algo muy importante que dijo José, y lo retomo. El mercado de capitales entre el año 92 y 94 llegó a representar el 20% del Producto Interno Bruto. ¿Y qué es la capitalización de mercado? Es la cantidad de acciones en circulación por el precio de cada una de ellas. 20%. El momento dorado, damas y caballeros. Si nos comparamos, porque nos gusta mucho compararnos, y ahí hay un dato, y se los voy a dejar como tarea, y este laminario los va a ayudar. Se dice, según el señor César Aristimuños de Banca y Negocio, que lo publicó la semana pasada, que el sistema bancario completo en Venezuela vale 128 millones de dólares, y bueno, ya comenzamos a decir que el cuarto banco de República Dominicana puede venir y compra el sistema financiero venezolano. Pues bueno, yo les voy a dar un dato. En Venezuela, en el mercado de valores, en la Bolsa de Valores de Caracas, cotizan nada más 7 bancos y hay 31. Saquen la capitalización de mercado de esos 7 bancos y veamos si en realidad el cuarto, el tercer banco de República Dominicana o el primer banco de Haití nos puede realmente venir a comprar. Y ese es uno de los temas interesantes en Venezuela. Actualmente solo cotizan 26 empresas en bolsa de renta variable, estoy hablando. ¿Y por qué es renta variable? Son acciones. ¿Y por qué se denomina renta variable? Porque no sabemos cuándo nos van a pagar dividendo o cuándo primero lo decretan y después si lo pagan. Porque muchas empresas están obligadas por el Código de Comercio, como ustedes saben, al decreto del dividendo e incluso al pago. Pero hay empresas que establecen sus políticas de dividendo y dicen, yo no lo pago, sino que lo reinvierto en la empresa y se convierte en una empresa de crecimiento. Eso es importante. Hay unas empresas en Venezuela que no es sector bancario, pero que veremos en unos momentos cómo se están comportando y cuáles son las áreas de inversión. Y aquí les voy a dar un dato que lo construimos en nuestro análisis de nuestros reportes para que lo tengan, para que lo precisen. En este momento, la correlación entre el índice bursátil Caracas, el índice bursátil Caracas está compuesto por las 19 acciones con mayor liquidez y profundidad del mercado, es decir, las que más se compran y se venden y que honran esas compras y ventas con una cantidad de títulos en el mercado para que el mercado no se seque, como decimos nosotros. En este momento, la correlación entre el tipo de cambio y el índice bursátil Caracas es de 0.98%. ¿Qué quiere decir esto? La correlación perfecta entre los activos es de 1. La correlación siempre está entre 1 y menos 1. Cuando es 1, quiere decir que si un elemento, uno de los dos elementos sube, el otro replica de forma idéntica el comportamiento. Es decir, que si sube el tipo de cambio, pues también sube prácticamente en la misma proporción el índice bursátil Caracas. Pero esto no es todo. Estamos identificando en este momento, dada la política monetaria del Ejecutivo Nacional, lo que dijo José con el tema del encaje legal,
lo cual ha sido un error y muy pernicioso porque en una economía hiperinflacionaria, recordemos que los bancos centrales también son denominados bancos de banco. El banco de bancos es el banco de los bancos. Entonces, ese dinero que ellos toman como un depósito no remunerado, porque para ellos es eso, el encaje legal, los bancos lo podrían estar inyectando a la economía productiva a través del mercado de valores. Y eso se lo hemos propuesto al Ejecutivo Nacional, pero ellos creen que el tema del encaje legal, la política de encaje legal, les funciona bastante bien, lo cual no es un secreto para nadie, no funciona. Les voy a regalar un dato. Las operaciones overnight, que son las operaciones de préstamo por una noche en el mercado interbancario, tienen su clímax los días martes. Es donde se concentran las operaciones. Y los días donde hay mayor liquidez en el sistema financiero venezolano, porque se hacen pocas operaciones overnight, comienzan siendo los jueves y los viernes. Y esto lo podemos ver si cruzamos la data con las reservas bancarias excedentarias que crecen a partir de los días miércoles y tienen su clímax en los días viernes. Pueden verlo entonces en el comportamiento que tiene la bolsa de valores de Caracas y el tipo de cambio de los días viernes. Ahora bien, esta presentación, nosotros ¿qué hicimos? Year to date, cuando veamos esta definición o sus siglas YTD, lo que nos dice es acumulado en el año, en lo que va del año. Y vemos, nosotros hicimos una primera aproximación desde el 2 de enero, primer día hábil bursátil del año 2020, hasta el 16 de marzo, cuando comienza la cuarentena y distanciamiento social en Venezuela. En ese momento, desde el 2 de enero hasta el 16 de marzo, el índice bursátil Caracas había tenido un comportamiento creciente del 258.85%, mientras que el tipo de cambio del 277.78% y la inflación acumulada hasta el mes de abril, según BCB y Asamblea Nacional, 303.21%. En ese tiempo, analizando esta data, lo que podemos llegar a decir es, hey, no tuve cobertura para nada, se me fue más de 50 puntos la hiperinflación. Sí, es que en abril retomó una velocidad voraz la hiperinflación y fue nada más y nada menos de 80% en un mes. Eso en cualquier parte del mundo, incluso con la crisis que estamos viviendo, porque el COVID-19 se convirtió en una crisis transformativa. Nos rompió los parámetros y los paradigmas, nos rompió la rutina. No sabemos qué va a pasar, cuándo va a terminar, y por eso es que las economías están de cabeza. Y de hecho, hablando del tema bursátil, ayer el señor George Soros, que fue inversor, cabe destacar, en Venezuela, desde el año 1997 hasta el año más o menos 2002, invirtió con los amigos del Fondo de Valores Inmobiliarios, pues el señor Soros dijo que la bolsa va por un lado y la economía va por otro. En las bolsas internacionales, sobre todo la principal bolsa, el NYSE, y los principales índices bursátiles, Dow Jones, Nasdaq y Standard & Poor's 500 en Estados Unidos. Es decir, ¿por qué? Porque la bolsa se dice que es un indicador predictivo, adelantado. La bolsa nos dice qué va a pasar en la economía en un tiempo. Entonces, este señor, que es un analista técnico que se basa en analizar, valga la redundancia, gráficos de mercado, dice, hey, ya va, vamos a entrar en una profunda recesión, o ya estamos en una profunda recesión, igual o quizás peor que la de 1929. Damas y caballeros, y en el 2008 tuvimos una crisis financiera brutal. Y ni siquiera la nombre, es decir, nos remontamos a hace más de 100 años prácticamente con esa crisis del crash de 1929. Imaginemos lo profundo de la crisis. Entonces, este señor está diciendo, caramba, la bolsa está sobrevalorada en este momento. Es decir, en este momento hay muchas personas como Warren Buffett, que es el otro gurú de la inversión en cualquier parte del mundo, que ¿qué están haciendo? Vendieron todas sus acciones y se quedaron en efectivo, en cash. Pero eso contrasta contra esta realidad venezolana, donde si nos quedamos en cash, precisamente no es en bolívares porque no hay, y tampoco es que la oferta de divisas sea muy grande.
Miren esto ya comienza a ser como esotérico. Cuando nos hablan de este tema en Venezuela, es prácticamente increíble. Hasta ese momento, desde el 2 de enero hasta el 16 de marzo, más de la mitad de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas en este momento cotizan 30 acciones de 26 compañías distintas, de diferentes sectores. Específicamente 62.07% de esos títulos tuvieron un rendimiento superior al tipo de cambio. Aquí debería surgir la primera de tantas preguntas. Bueno, pero tú no dijiste que el índice bursátil Caracas rindió por debajo de lo que se apreció el tipo de cambio. Sí, efectivamente. Pero eso me quiere decir que dentro del principio de diversificación, ¿y qué es diversificación? Lo que nos enseñaron y siempre hemos escuchado, no colocar todos los huevos en la misma canasta. En finanzas, en mercado de valores, lo que se dice es que uno tiene que tener más de un título, más de una acción, más de un papel comercial, más de una obligación. Una cosa importante antes de que bueno, cuando llega la lámina de papeles comerciales hablo de los rendimientos reales negativos. Entonces, retomando el tema con los títulos de renta variable, la acción que desde el 2 de enero hasta el 16 de marzo tuvo mayor rendimiento en la Bolsa de Valores de Caracas, y aquí cualquiera me va a preguntar a ver si tú me estás mintiendo, es CanTV clase D. Un rendimiento en bolívares que no nos puede importar, pero viéndolo así, 708.22%, duplica la hiperinflación anual acumulada y en dólares del 113%. Le siguen Fondo de Valores Inmobiliarios, la primera compañía venezolana que cotizó en la Bolsa de Nueva York. Por más de 23 años, fiel creyente del mercado de valores. La tercera es CIE, Corporación Industrial de Energía, no tiene nada que ver con Corpoelec. La cuarta, nada más y nada menos que Banco Occidental de Descuento, la acción más económica y la acción que es el ejemplo de la democratización del capital en Venezuela. La quinta, Banco de Venezuela, ay Dios mío, pero Banco de Venezuela, ¿cómo va a rendir un 23.83% en dólares? Ojo, todas las inversiones en la Bolsa de Valores de Caracas se hacen únicamente en bolívares, pero la dolarizamos porque a pesar de que, como ustedes como abogados lo saben muy bien, no estamos dolarizados de forma legal, todas las transacciones en Venezuela están dolarizadas hace más de un año, casi que de manera formal. Le sigue Inversiones Crece Pyme, que regresó a la Bolsa de Valores de Caracas después de muchos años, regresó durante la época de pandemia. Domínguez y compañía, Envases Venezolanos, Fábrica Nacional de Cementos y Grupo Zuliano. Una observación importante, Corporación Industrial de Energía y Grupo Zuliano son dos de las pocas acciones en el mercado bursátil de Caracas que tienen poca liquidez y poca profundidad. ¿A qué me refiero con esto? Son títulos que se realizan muy pocas operaciones y con esas pocas operaciones tienen una volatilidad importante de precio, hacia arriba o hacia abajo. Recordando que la volatilidad es el cambio de precio en periodos cortos de tiempo. Eso es otro tema muy importante en Venezuela. La Bolsa de Valores de Caracas no es volátil. Importante, esta línea de tiempo desde el 11 de marzo del 2020, cuando es declarada por la Organización Mundial de la Salud el COVID-19 como una pandemia, hasta el 20 de abril, cuando los precios del petróleo caen por debajo de $0. Esto es importante destacar y explicarlo. No fue que el precio del petróleo per se como commodity llegó a menos tanto, a menos $40. Fueron los contratos a futuro sobre el petróleo que se cerraban en ese momento, eran los que se iban a cerrar para el mes de mayo. Recordemos que se cierran unos días antes del mes calendario. Entonces, los derivados financieros, dentro de los cuales están los futuros de petróleo, de tasas de interés, perdón, de tipo de cambio, son instrumentos altamente volátiles y altamente especulativos. Eso se explicó en su momento cuando el precio del petróleo llegó a estar en $150 y los sauditas y los noruegos lo aprovecharon, constituyeron los fondos de inversión más grandes del mundo y además cuando el petróleo ya había llegado a $90, ellos seguían ejerciendo y cobrando contratos a $150. Es decir, hicieron cobertura de precios, lo que no hizo un país
En aquel momento todavía se podía denominar petrolero como es Venezuela, ya no se puede denominar petrolero, sino un país con petróleo, no hizo ingeniería financiera. Y pues aquí está la data más importante de todo esto. Hasta el día de ayer, durante la pandemia, transcurrieron 52 días hábiles bursátiles. Desde el 11 de marzo hasta el 28 de mayo, el índice bursátil Caracas rindiendo un 210.14%, mientras que el tipo de cambio con un incremento del 157.30%, negociándose el equivalente a $635.262 en 52 días. En pandemia, esto es un dato clave, y solo de renta variable, acciones. Aquí no estamos hablando todavía de deuda. Entonces, qué interesante y qué sui generis y qué incomprensible es Venezuela. Mientras que las otras bolsas caen, la venezolana con todas las limitaciones, porque no podemos ir a las casas de bolsa, estamos operando de forma remota, con mal internet, mala conectividad, mala electricidad, los inversores cada día son más. El nivel de operaciones en 52 días es prácticamente más de la mitad de lo que se hizo en los 3 primeros meses del año. Qué interesante, qué importante. Aquí vemos, durante estos 52 días, más de un tercio de las acciones que cotizan en la bolsa se comportaron mejor por encima del tipo de cambio. Desde CanTV, Fondo de Valores Inmobiliario Clase A, Inversiones Crece Pyme, Banco Provincial, Mercantil Servicios Financieros Clase A, Mercantil Servicios Financieros Clase B, Banco de Venezuela, Bancaribe, Fábrica Nacional de Cementos e Invaca. Importante, IBC, la última. Invaca es una compañía que es la dueña de tres de los principales centros comerciales en Caracas: El Tolón, el San Ignacio y Paseo del Atillo, además de Llanomol. Y también estuvieron a punto de firmar un convenio, un contrato de asociación con Mantex durante el año pasado, que fue cuando IBC, Mantex es dueña de otros centros comerciales a nivel nacional. IBC reingresó al mercado bursátil caraqueño el año pasado. Otro comentario importante con IBC es que forma parte de la familia del Fondo de Valores Inmobiliarios. Ahora sí, venimos a la renta fija. Y datos importantísimos y lapidarios. De enero a abril del 2020, 16 emisiones de papeles comerciales autorizadas, mientras que en el 2019 nada más se dieron 13. En 4 meses se superó a un año, y un año bastante complicado, que fue el 2019, pero el año 2020 está siendo mucho más complicado en todas las variables macroeconómicas y sociales y políticas en Venezuela. Y no es un dato descartable, que son 134.500 millones que se han levantado en 16 emisiones para el corto plazo. Obligaciones, bueno, 1 versus 14. Claro, nadie se quiere ir a financiar a largo plazo, sobre todo por el tema de que no va a ser fácil colocar la emisión. ¿Por qué? Porque para el emisor es divino financiarse unas obligaciones con una hiperinflación. ¿Por qué? Porque tenemos rendimientos reales negativos. Es decir, la hiperinflación es muy superior a la tasa que paga el bono, que paga el papel comercial o la obligación. Entonces, no es negocio para el inversor. Entonces ustedes dirán, ya va, pero entonces, ¿por qué se incrementan las emisiones y por qué todas han sido totalmente colocadas? Bueno, porque para el inversor institucional, llámese fideicomisos, cajas de ahorro, etcétera, es mejor estar montados en unos papeles que generen un rendimiento a estar en cash y no poderse montar en divisas por regulaciones. Por primera vez en años, en Venezuela, en mercado primario, que es el mercado primario cuando sale la emisión al mercado, nada más en abril se negoció el equivalente a $563.000, más de $500.000 en deuda en Venezuela. No se había visto hace muchísimos años, me atrevería a decir que nunca, con títulos, con papeles comerciales, obligaciones, se había visto esto. Ojo, dentro de un régimen de control de cambio, porque antes, y yo tengo por aquí incluso las estatuillas, y en unos minutos se las voy a enseñar. Déjenme
un segundito levantarme para que las puedan ver. Hasta hace unos años, cuando no existía el control cambiario, pues se podían emitir instrumentos de deuda en divisa. Eso no es nada nuevo, lo que acaba de autorizar la Superintendencia Nacional de Valores. Otra cosa importante e interesante es la cantidad de emisores de deuda, solo deuda. Es decir, no emiten acciones, no entregan parte de su patrimonio a nadie. 32 empresas no estadales y 3 estadales hasta el 30 de abril. Ya hay otras nuevas que están por salir. Y emisores activos de deuda y de acciones, 91, entre no estatales y estatales. Damas y caballeros, y en este momento en la Bolsa de Valores de Caracas, instrumentos de renta variable solo cotizan 26 empresas. ¿Y saben cuánto podría ser el número ideal para esta bolsa y para el que está preparado? 250 empresas. El futuro, porque eso de nuevo futuro, el futuro es nuevo, entonces es como medio planasmo esto, ¿no? El futuro para el mercado, las normas relativas a la oferta pública, colocación y negociación de valores emitidos por el sector privado en moneda extranjera. Los emisores que hagan este tipo de emisiones deben presentar un plan de negocio, como bien lo dijo José, con niveles de producción constantes dirigidos a la exportación. En nuestro criterio ya se lo manifestamos públicamente al Superintendente Nacional de Valores, que ha hecho un excelente trabajo. Para mí va a ser una gestión histórica, ya lo es con todo lo que se ha hecho. No sé si alguno de ustedes acudió al primer simposio que celebramos en Mercado de Valores el 29 de noviembre del año pasado en la terraza del Centro Comercial del Tolón. Más de 500 personas participamos en él, donde nos unimos todos lo que eran denominados operadores de valores autorizados, corredores de bolsa, asesores de inversión, casas de bolsa, calificadoras de riesgo, firmas de contadores, la Cámara Venezolana de Emisores, que agrupa a todos los emisores, y el órgano regulador. Eso no se había dado en Venezuela en los últimos 30 años. Regresando a esto, la negociación de los valores se podrá realizar en moneda nacional o extranjera. La liquidación de operaciones en bolívares se hará al tipo de cambio oficial y la liquidación de operaciones en moneda extranjera se hará a través de cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero nacional. Esto todavía no está normado, pero todo parece indicar que la liquidación de las operaciones en moneda extranjera van a pasar por las cuentas convenio cambiario 20, que las abrimos cuando entramos en el bendito SICAD hace unos años, en el 2015, si no me equivoco. Entonces, estos son temas muy importantes porque además estos papeles tienen un detalle y es lo que no ha hecho que el mercado de deuda, digamos, corporativa en Venezuela haya sido más interesante. No hay mercado secundario. El ejemplo del mercado secundario, damas y caballeros, es la Bolsa de Valores de Caracas. Lo vemos todos los días con la negociación, compra y venta de acciones. No pasa lo mismo con los papeles comerciales ni las obligaciones, porque quien lo compra, el inversor en el mercado primario, se lo queda hasta el vencimiento. Estas emisiones en moneda extranjera podrían ser muy interesantes si se les busca otro mecanismo alterno, como podría ser o como lo que fue la permuta o el arbitraje de títulos valores hasta el año 2010, pero de una manera controlada. Controlada no, me gusta más normada, decirlo así, para darle un mecanismo cambiario interesante y democrático al mercado venezolano. ¿Cómo se invierte? Esto es desde el punto de vista del inversor, que puede ser desde una persona natural, como ya se los dije, que tenga 50 bolívares en su bolsillo, hasta grandes corporaciones que las tenemos dentro del mercado de valores. Importante destacar, en este momento hay 27 casas de bolsa operativas en Venezuela. Desde las más antiguas hasta las más nuevas, desde las casas de bolsa que se denominan par y por los emprendedores, pasando por casas de bolsa que se dedican a formar y a informar a esos inversores, como casas de bolsa muy tradicionales, pero con una trayectoria impecable. Entonces, lo primero que les sugiero, antes del número 1 que está aquí de una casa de bolsa, entren en la página de la Bolsa de Valores de Caracas y la Superintendencia Nacional de Valores. ¿Por qué y para qué? Para que investiguen y conozcan cada una de esas 27 casas de bolsa, cómo se llama, dónde queda, quiénes son sus accionistas, quién es su presidente, quién es su corredor, quién es su asesor de inversión, cuál es su página web, cuáles son sus redes sociales, porque también las redes sociales han sido una herramienta muy buena para nosotros los que ingresamos de manera formal en este mercado
a dirigirlo y a empujarlo en los últimos 7 a 10 años, porque a través de las redes sociales hemos democratizado también mucho lo que es la información y los invito quizás a que vean mis redes personales y ahí verán, porque no le voy a hacer publicidad a la casa de bolsa para la que trabajo, porque me parece desleal y no ético, porque los otros 26 colegas no están acá. Entonces, vean mis redes sociales y van a ver algo que fue muy interesante y que nos ayudó a romper paradigmas el año pasado, para ver la evolución de la bolsa y cómo nos daba cobertura con la infografía del poder de paridad de compra de la empanada. Puede sonar muy coloquial y poco elitesco, pero eso es lo que a mí me gusta. Romper el paradigma de que la bolsa es algo elitesco sin perder lo técnico, ojo. Entonces, el primer paso para hacerse inversor, crear una cuenta de corretaje bursátil con la casa de bolsa que más se adapte a sus necesidades. Ya saben que la pueden encontrar en la página web de la Bolsa de Valores de Caracas y o la página web de la Superintendencia Nacional de Valores. El segundo paso es crear una cuenta en la Caja Venezolana de Valores, que es el custodio de todos los títulos valores en Venezuela. Si alguna casa de bolsa llega a tener un evento no deseado, es decir, una quiebra, pues nadie pierde sus fondos. ¿Por qué? Porque esos títulos están custodiados en la Caja Venezolana de Valores. Ojo, es como una gran caja fuerte, pero como ustedes bien lo saben, los títulos no están ya materializados, ya los títulos son desmaterializados y lo que se procede a hacer es una anotación en cuenta. Una vez cumplido con el paso 1 y el paso 2, obviamente ustedes ya lo deben tener en su mente, cuál es su meta, cuál es su perfil de inversión, cuál es su tolerancia y o aversión al riesgo. Porque en Venezuela y en cualquier mercado bursátil del mundo existe un riesgo. En Venezuela, definitivamente con el tema hiperinflacionario, el riesgo que existe desde que yo compro un título hoy viernes, por cierto. Las operaciones, hay dos tiempos o dos lapsos de tiempo para calificar las operaciones en Venezuela. Operaciones regulares, que son operaciones de compra o de venta de acciones, que se perfeccionan en un tiempo T+2, es decir, compro hoy viernes y el día martes tengo los títulos en mi cuenta de corretaje. Si lo vendo hoy viernes, tengo los bolívares en mi cuenta bancaria el día martes igualmente. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tengo yo acá? Riesgo de precio. Que yo compre en 55 bolívares Banco Occidental de descuento y el día martes esté en 50 y yo tenga que vender la acción. Eso es lo único. Ojo, importante, yo pierdo o gano sí y solo si vendo el título. Mientras yo lo tenga en mi cartera, lo que veo es una revalorización en precio o una disminución en precio. Les sugiero siempre a los inversores que tengan contacto directo con su asesor de inversión. Ojo, asesor de inversión, no corredor. El corredor es un broker, es decir, un tomador de órdenes, cómprame o véndeme. No está autorizado por ley, por norma, ni siquiera preguntar por qué o para qué va a vender o va a comprar el título. Eso lo hace el asesor de inversión conjuntamente con ustedes. ¿Cómo es el proceso para los inversores? Orden de compra, orden de venta, firmada, se le pasa a la casa de bolsa. La casa de bolsa coloca a través del CIBE en Venezuela, que es el Sistema Interconectado Bursátil Electrónico, las 27 casas de bolsa negociamos los títulos de nuestros clientes, incluso nuestras posiciones propias por allí. No es que existe la rueda con los corredores en el piso o en el wall, como lo podemos ver todavía en Nueva York, que es la única bolsa donde todavía los corredores van al piso. Que de hecho con la pandemia hasta antes de ayer no podían ir y se reincorporó, fue la cuarta parte el día miércoles, después de 2 meses. Se coloca en esa orden, ustedes especifican a precio de mercado. La ley y la norma es tan específica que dejan una variable donde el inversor puede decidir colocar la orden precio de mercado más 10%, precio de mercado menos 10%. ¿Esto por qué y para qué? Porque si ustedes pegan una orden nada más a precio de mercado y el mercado se va hacia arriba o se va hacia abajo, la orden va a quedar en el sistema durante todo el día y nadie se las va a tomar. Eso es importante tenerlo claro y que su casa de bolsa también se los mencione. Y por último, si la operación se dio, reciben una confirmación de operación conjuntamente con una factura. Y para cerrar, las preguntas frecuentes. ¿Se puede invertir desde el interior del país? Por supuesto. Y ahora más porque las 27 casas de bolsa hasta hoy que estamos autorizadas y operando, todas estamos en Caracas. ¿Se puede invertir desde el exterior del país?
sí y solo si la persona que va a invertir deja un poder amplio o un poder específico donde rece que la persona que lo representa o apoderada tiene las facultades para manejar sus finanzas. ¿Se puede invertir en dólares? No. Hasta el momento, no. Solo en bolívares. ¿Qué pasa si no tengo las declaraciones de impuestos sobre la renta? Porque se piden entre las 4 y las últimas 3. Ustedes que son abogados, la mayoría lo saben mejor que yo. El CENIAT emitió una providencia administrativa hace 5 o 6 años, si no me equivoco, donde hasta los jubilados y pensionados tienen que declarar el impuesto sobre la renta. Obviamente no llegan a las unidades tributarias que exige la ley y que exige el Código Orgánico Tributario, la ley de impuestos sobre la renta, pero es necesaria la declaración. De no tenerla, pues la Casa de Bolsa tenemos un formato de declaración jurada de por qué no declaró el impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa si soy profesional en el libre ejercicio y no tengo constancia de trabajo? Muy sencillo. Piden un atestiguamiento de ingresos que antes de la entrada en vigencia de las BENMIT se denominaba o se conocía como certificación de ingresos. ¿Las acciones pagan intereses? No, nunca digan eso. Las acciones pagan dividendo, si es que lo pagan, y los bonos, los papeles comerciales, las obligaciones pagan cupón. ¿En cuánto tiempo tendré las ganancias, damas y caballeros? No existe una receta de cocina. Esto no es como fabricar una torta. Le pongo tal, 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 tal. En tanto tiempo la meto en el horno, la saco y ya está lista. No. Aquí depende, como se los dije en láminas anteriores, de la definición de su perfil de inversión, su horizonte de inversión y sus tiempos. ¿Cuáles son las comisiones que se cobran entre el 3 y el 8% sobre cada operación en bolívares? ¿Es más rentable que comprar dólares? No les puedo decir que no compren dólares o no les puedo decir que no compren acciones. En finanzas y en una economía tan particular como la venezolana, hay que tratar de maximizar los recursos y hay que tratar de diversificar hasta donde se puedan los riesgos que se pueden sistematizar, porque hay otros riesgos que no se pueden sistematizar, que no se pueden, perdón, combatir. O, sí, por eso el principio de diversificación. Hay riesgos sistémicos que no dependen de mí, haga lo que haga, como son las variables macroeconómicas, y hay riesgos que sí puedo manejar yo a través de, por ejemplo, la compra de divisas o la compra de acciones. Pues bueno, esta es la presentación que tenía para ustedes. Un detalle importante que se me escapó, la Bolsa de Valores de Caracas durante los últimos 7 años ha estado en el top 5 de las bolsas que mayor rendimiento han tenido en el mundo, tanto en bolívares como en dólares. Los invito a que visiten la cuenta de Twitter de un gran amigo y colega español que está en China, todavía está en España porque no ha podido volar a China, es Perpe. Busquen en su cuenta Twitter Perpe. Hace unos análisis de las bolsas a nivel mundial. Es único en su especie, como le digo yo. Muchísimas gracias y quedo a su completa disposición si a bien tienen hacer preguntas, dudas, quejas, comentarios, etc. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Alberto. Muy completa tu presentación y la verdad es una clase magistral para los que estemos asustados en invertir en casa de bolsa. No tanto asustados, sino un poquito, hay muchas interrogantes que tú mismo has contestado, pero obviamente es una alternativa muy válida de inversión ante la situación que tenemos actualmente en el país. Y la pregunta que a mí se me ocurre, y con la veña de la sala, es con el tema del flujo de caja que tienen las empresas y que son muy importantes de considerar, cuánto de ese flujo de caja es válido invertir a mediano o largo plazo en una casa de bolsa. No sé si la pregunta es adecuada o no, pero esa es la pregunta que me hablo. Mire, el tema de, como se lo decía hace unos minutos, eso no es una receta de cocina y siempre hay que ser muy cautos cuando le recomendamos algo a los inversores. Yo siempre les digo, y bueno, los libros de finanzas personales, etcétera, toda esa literatura que tenemos aquí en las bibliotecas que después del COVID, pues yo creo que van a pasar a ser al estilo de los abogados jurisprudenciales para consultar, más no van a ser, yo creo que estamos comenzando en un tema de reescribir todo lo que es la economía y las finanzas, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la disponibilidad que tenga cada empresa o cada persona natural, porque también hay que entender de que si yo meto mis fondos, por ejemplo, yo coloco 5.000 bolívares en la bolsa, pero esos 5.000 bolívares forman parte de mi presupuesto para poder sobrevivir, porque en Venezuela no es un secreto para nadie que todos estamos en nivel de subsistencia o de economía de guerra, pues
muchas personas, cuando nosotros le decimos, mira, puedes invertir tanto, te dicen, no, mijo, ya va. ¿Cómo me vas a decir que invierto si yo tengo que mañana comprar comida o medicinas, ¿no? Entonces, por eso es que la relación con el inversor se termina convirtiendo en una amistad, porque prácticamente es como el abogado o el médico, no nos pueden mentir. Entonces nosotros con base en eso comenzamos a decirle, mira, invierte esto, o le presentamos varios escenarios. Pero no es una receta así cerrada, pues no es un tubo, como le decimos nosotros. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Si la quiere formular por escrito. María, ¿estás ahí? María Celis. Y aquí estoy. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, José Alberto. Muchas gracias, Ignacio. Estaba revisando el chat, por eso es que había apagado la cámara. Pero veo que no, las preguntas que había, José Ignacio las fue respondiendo a medida que iba haciendo su presentación y iba tocando los temas. Bueno, creo que es que estuvo muy clara, estuvo súper interesante, de verdad que dos perspectivas de la misma materia, pero en áreas distintas, ¿no? Una como los abogados y otra como la parte comercial y la parte del día a día de cómo se puede reflejar eso en la negociación y en el ahorro y en la inversión de cada uno de nosotros. La verdad que me parece un tema fascinante y de verdad que, José Ignacio, súper útil toda esa explicación que nos diste, cómo no separaron las inversiones durante estos días, el número de días de mercado bursátil. De verdad que es súper interesante. Y José Alberto, también súper interesante todo lo que pusiste sobre las nuevas normativas. Recién se salió hace aproximadamente, yo creo que ni 2 semanas, el 12 de mayo. Y bueno, yo creo que es súper claro. Déjame ver si están escribiendo. Muchas felicitaciones a los dos expositores, de todos los presentes. Aquí hay una pregunta. ¿Tiene sentido cambiar dólares para invertir en la Bolsa de Caracas? La acaban de hacer. Esa es una pregunta también muy común que no coloqué. Sí, sí puede hacerse, pero siempre teniendo claro el tema del perfil. Les ha pasado a muchos inversores y también depende de que no hay un momento indicado para entrar a comprar o para salir a vender, ¿no? Entonces, teniendo claro esto, sí, mira, hay mucha gente que me ha dicho, no, José Ignacio, mis amigos, pues, chamo, pero es que tú ibas hablando del mercado de capitales, etcétera, etcétera, y yo veo mi portafolio. Ahorita les voy a dar un dato con base en mi portafolio, que es muy humilde, no se vayan a reír ni me vayan a mandar a secuestrar, pero da un ejemplo de cómo se ha revalorizado e incluso estaba perdiendo en dólares. En mi caso, cuando yo invertí, empecé en octubre del 2017 con 30.000 bolívares o 30 millones de bolívares fuertes, de los fofos, perdón, antes de la reconversión. Y de allí mi portafolio ayer cerró en 490 millones de bolívares. Dependiendo de cómo ha sido la oscilación de precios en bolívares y la oscilación del tipo de cambio, mi portafolio en el máximo momento estaba en $3.000. Yo construí un patrimonio en dólares que no tenía, invirtiendo bolívares. Eso es un mecanismo. Puedes hacerlo tranquilamente. Hace 4 días estaba perdiendo $600 y se ha venido reduciendo la pérdida. Ya ayer era de 200. Ojo, lo estoy diciendo a propósito, la pérdida. No he vendido, no estoy perdiendo plata. ¿Ok? También puede pasar. Y la gente me dice, no, mira, toma, $500. No, haz algo. Comiencen probando y siendo cautos. Comienza con $50 o comienza con $20. $20 en bolívares es mucha plata. Y ahí comienzas a familiarizarte también con el proceso de inversión. Porque algo también que siempre digo en estas charlas, conferencias donde hablo, que hablo más que un perdido cuando lo encuentran, de este tema, parezco un pastor, es el tema de que esto es vivencial. Es decir, muchísimas personas son muy cómodas y dicen, no, Guarino, tú te la pasas hablando en televisión, tú sabes, toma la plata. Y Adriana Mijares, que está por aquí, que me saludó, sabe que es así, que también está en el mercado de valores, con los amigos de Merinvest. Nos entregan la plata y nos dicen, no, invierte en lo que tú consideres. No, si este es el mejor mecanismo de empoderarnos todos los ciudadanos venezolanos, vamos conociendo los títulos, vamos conociendo qué puedes hacer, qué no debes hacer. Y aquí no aplica, de verdad, porque a mí me da terror, porque una de las responsabilidades que tenemos nosotros es que manejamos dinero de ustedes, de terceros. Entonces eso de que, no, perdiendo también se aprende. Le perdiendo plata y en esta situación es bien delicado. Entonces por eso es que yo siempre sugiero ser cautos. Sí, cambias dólares, cambias $20 y te metes en la bolsa y lo vas a ver. Pero los invito a que lo hagan de manera práctica y que lo toquen, que lo vean. Otra cosa, para cerrar la respuesta que ya me encadené. Cuando se hagan inversores, por favor, no estén viendo su portafolio cada 5 minutos.
porque eso le va a dar dolor de estómago, incluso en esta bolsa que, como se los dije, no es volátil. Gracias, José Ignacio. La recomendación mejor es la que acabas de dar, lo digo a título personal, estar revisándolo cada 5 minutos. Mira, si aquí no es una pregunta, si nos piden por favor si puedes repetir la información. No sé si fue Twitter o la red social que recomendaste hace unos minutos, de una cuenta que recomendaste seguir. Sí, Perpe, @Perpe, ya se las estoy poniendo nuevamente. El chat, ajá. Sí. Y les compartí la presentación también por el chat. Gracias. Acaban de poner también otra pregunta para José Ignacio. ¿Cree usted que PDVSA podría constituir un fondo soberano de inversiones mediante la compra de acciones de compañías internacionales para autofinanciarse en sus gastos mediante los dividendos obtenidos producto de esas ganancias? Debieron haberlo hecho hace muchísimos años y se lo sugerimos hace muchísimos años, pero como no nos escuchan, porque pues a veces ser testarudo es ser dogmático y cumplir con el modelo, y ser pragmático es traicionar al modelo. Para no entrar en más detalles, pues no nos escucharon, siendo una experiencia exitosa, como lo dije, en Noruega y en Arabia Saudita. Incluso, para cerrar la pregunta, Aramco, la petrolera saudí, salió a bolsa este año. Y créanme que esa era la caja chica del príncipe heredero de Arabia Saudita. No tenía necesidad de salir a bolsa. Y salió primero para darle transparencia a la formación de su precio, por ende la valoración de la compañía. Y segundo, para darle reputación a la empresa. ¿Por qué? Porque el príncipe se quería comprar un yate y metía la mano en la caja de la empresa. Eso se lo dijimos cuando incluso en el año 2017 se llamó Asamblea Nacional Constituyente para que se modificara el artículo, si no me equivoco, 238, 228, no sé cuál de los dos ahorita, se me escapa, donde dice que PDVSA tiene prohibido hacerse pública. ¿Por qué? Porque Ecopetrol y Petrobras pasaron por las mismas penurias y no llegaron a ser la quinta empresa petrolera del mundo, y fueron a bolsa y resolvieron esos problemas. Los problemas de corrupción, de malos manejos, de no tener transparencia, etc. De hecho, cuando los bonos PDVSA comenzaron a cotizar en el 2017, en el 2007, que salió la emisión de 5.000 a 7.000 millones de dólares en aquel momento, se tuvieron que ir a Luxemburgo. ¿Por qué? Porque no estaban entregando a la SEC, que es el equivalente a la Superintendencia Nacional de Valores en Venezuela, no estaban entregando la información periódica financiera. Entonces, para todos, incluyendo el Estado venezolano, que es el alter ego de PDVSA, sería súper importante que la empresa cotizara en bolsa y además que invirtiera en bolsa. Pero con el tema de las sanciones, pues José y todos ustedes que son abogados, quizás pues sea bastante complicado hacerlo por ahora, ¿no? Muchas gracias, José Alberto, José Ignacio. Esta hora y media ha sido sumamente interesante y gracias por compartir las presentaciones. Me imagino que las preguntas surgirán a posteriori después que podamos digerir un poquito la información ahí contenida. Ya tenemos los contactos y las redes sociales de ustedes. Quiero agradecer también a los invitados de otras cámaras de Fede Europa, que hemos invitado también, y a los miembros de los otros comités de apoyo de la Cámara Británica. María Celis, ¿algunas palabras tuyas? Oigan, de nuevo, bueno, muchas gracias a estos opositores de primera, amigos de la casa. El tema es súper interesante, además en desarrollo, pero creo que por esta nueva normativa, pues algo va a impulsar efectivamente un nuevo producto, una nueva forma de invertir en papeles. Muchas gracias a los dos, de verdad que se complementaron las dos presentaciones de forma extraordinaria. Los felicito a los dos y bueno, muchas gracias, feliz fin de semana. A todos ustedes y agradecido a Lega por prestarnos la plataforma hoy día. Impecable. Muchas gracias, José Ignacio. Hasta luego, que tengan feliz Carlos lamentablemente se tuvo que excusar. Escribiendo son las felicitaciones para los dos, o sea que no solo son las nuestras, sino las de toda la audiencia. Gracias, muy amable. Gracias, José, por la invitación. Gracias. Feliz fin de semana. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias, Jan.